Gracias por estar aquí presente. A todas las personas que nos acompañan virtualmente también, gracias por la atención que me están dando a este evento. Efectivamente, el día de hoy me voy a referir a la protección del embarazo y el derecho a la lactancia. En ese escenario, en esta intervención, me voy a referir a la situación que tienen que atravesar las mujeres que están en este periodo de gestación y posteriormente la protección que se ha generado por el tema de la lactancia, bajo las líneas o la línea jurisprudencial que ha desarrollado la Corte Constitucional. Sin embargo, de esto, de forma previa, tengo necesariamente que señalar algunos datos que considero relevantes a efectos de entrar en contexto. Es así que para ninguno de nosotras y de nosotros es un secreto que el hecho de que la mujer pueda incorporarse en condiciones de igualdad en el mundo laboral se haya materializado hasta la fecha de hoy. Es decir, siguen siendo para nosotras una legítima expectativa tener esas condiciones de igualdad. Al punto que el 22 de septiembre de este mes, la Organización Internacional de Derecho al Trabajo determinó que aún existía una brecha salarial del 20% de nuestros pares masculinos en América Latina al menos. En ese escenario, esta situación de desigualdad pues ha contribuido a que nuestras condiciones se continúen vulnerando, nuestro espacio se continúe subrayando cuando estamos tratando de estar en estos espacios públicos. Esta situación de desigualdad y vulnerabilidad para la mujer se empeora concretamente con el estado de embarazo y con la situación de lactancia. Frente a esta situación, esto se ve empeorado, como les decía, por estos sesgos, estas construcciones sociales, estas construcciones culturales que nos han orillado a nosotros las mujeres a una situación de cuidado y de protección, es decir, esas responsabilidades familiares que se nos han encargado a nosotros las mujeres. Frente a esta situación, efectivamente, de desigualdad y discriminación laboral hacia las mujeres, que como les decía, nace en ese ejercicio del rol reproductivo, nosotros actualmente, y desde hace mucho tiempo, contamos con instrumentos internacionales que se incorporan en nuestro ordenamiento jurídico a través del bloque de constitucionalidad. Concretamente, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 25 señala de forma clara: la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados especiales. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales sostiene que se debe conceder especial atención a las madres durante un periodo razonable antes y después del parto. Así tenemos otros instrumentos internacionales como la misma Convención de los Derechos del Niño. En este escenario también podemos entender que tenemos varios convenios de la OIT, algunos suscritos y ratificados por el Ecuador y otros no. Y de hecho, algunos que han sido superados. Entonces, tenemos el convenio 3 sobre la protección de la maternidad de 1919, tenemos el convenio 102 sobre desigualdad, seguridad social. Este convenio reconoce las prestaciones de maternidad como una de las 9 características esenciales de la seguridad social. En este contexto, este convenio aborda todo el tema de asistencia médica, de ingresos, de prestaciones de maternidad para que pueda apoyarse la mujer en este estado de protección y de vulnerabilidad. Luego nosotros nos encontramos con el convenio 103, que de hecho es ratificado por el Ecuador, pero, y aquí tenemos que prestar especial atención. El convenio 103 reconoce una licencia de maternidad de 12 semanas. Este convenio, de hecho, ya ha sido superado por la Organización Internacional del Trabajo a través del convenio 183, al que me referiré más adelante. Y el convenio 111, que se refiere a la prohibición de discriminación en materia de empleo y ocupación, concretamente, entre otros motivos, por el sexo. El convenio 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, este convenio trae ya a la discusión esta necesidad que se tiene de redistribuir las obligaciones familiares, y sobre todo esto implica un cambio en el paradigma, un cambio de rol de las actividades de los hombres y las mujeres. Como les decía, el convenio 183, que no ha sido ratificado por el Ecuador, sobre la protección de la maternidad del 2000, reconoce ya una licencia de 14 semanas y la recomendación 191, la recomendación de este convenio, pues sugiere
ya una licencia de 18 semanas, como lo han acogido países como Colombia, por ejemplo. En esta misma línea de protección, nos encontramos pues con el derecho reconocido constitucionalmente, como bien se señalaba, a la mujer en este periodo a no ser discriminadas por su embarazo, sobre todo en los ámbitos educativo, social y laboral, la gratuidad de los servicios de salud materna, la protección prioritaria, el cuidado de la salud integral y de su vida durante el embarazo, el parto y el posparto, y disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y durante el periodo de lactancia. En ese escenario, también el artículo 332 establece la responsabilidad del Estado de garantizar el respeto a esos derechos reproductivos de las personas trabajadoras, lo que va a incluir la eliminación de todos los riesgos laborales que pudiesen afectar esa salud reproductiva. De las disposiciones que hemos citado, podemos identificar que existe una obligación general y efectiva de protección de los derechos de la mujer embarazada y esta protección pues, está a cargo del Estado. Por lo que en este contexto se debería proyectar que en todas las esferas, tanto sociales, sobre todo de forma particular en el aspecto laboral, pues se tenga que garantizar. Sin embargo, de estos instrumentos internacionales, sin embargo, de lo que señala la Constitución sobre la protección de las mujeres en etapa reproductiva, a las mujeres que están laborando nos siguen despidiendo. A las mujeres desde el ámbito privado y público nos siguen desvinculando como consecuencia de este estado de embarazo y lactancia. Entonces, bajo este paradigma, pues se empieza a vulnerar derechos a la vida digna de la mujer y consecuentemente la vida. En este escenario, el derecho mayormente afectado es el de lactancia. Nosotros, y la gran mayoría de los que estamos acá, entendemos al derecho de lactancia como esa licencia que va a tener la mujer durante 2 horas en el derecho al trabajo, en el derecho particular, en el derecho privado y en el derecho cubierto por la Ley Orgánica del Servicio Público a el cuidado del menor. Y digo que es el derecho más afectado porque efectivamente la mayoría de las desvinculaciones se producen cuando se está haciendo el goce de la lactancia. Posiblemente porque no se entiende o porque no se ha querido entender cuál es la importancia de la lactancia en el mundo actual y la importancia que ha tenido desde hace mucho. Por ello es preciso señalar que el acto de amamantamiento le brinda al bebé todos los nutrientes que necesitan para crecer, que su sistema inmunológico se desarrolle plenamente, lo que garantiza su derecho a la salud. Tan es así que la misma Organización Mundial de la Salud y la UNICEF han determinado como prioritario que se establezca una lactancia exclusiva hasta los 6 meses. Además, una libre demanda durante estos 6 meses. Y en ese mismo contexto se solicita pues, que se impida el uso de sucedáneos. Toda vez que existe y está probado que ningún sucedáneo tiene las características de las propiedades que tiene la leche materna. El ejercicio de este derecho ayuda a evitar desnutrición infantil, prever infecciones gastrointestinales, respiratorias, obesidad, diabetes, leucemia, alergias, cáncer infantil, hipertensión y colesterol alto y desde luego en la madre ayuda a prevenir el cáncer de mama y reducir el riesgo de diabetes y cáncer de ovario. Es decir que el derecho a la salud, tanto del bebé como el de la madre, a través de la lactancia, se va a ver garantizado. Desafortunadamente, existen investigaciones que acreditan que la mujer trabajadora, cuando termina su licencia y se incorpora ya al mundo laboral, deja de dar de lactar. Es decir que, vista, aquí vienen muchos escenarios que van a evitar que la mujer lactante continúe con amamantando a su hijo, toda vez que en el lugar el empleador no tiene adaptado las condiciones necesarias. 2, puede ser que no quiere permitirle el derecho a la lactancia, puede sugerirle acordar medidas distintas como acuerdos respecto a acumular las horas de lactancia a efectos de que pueda usarlo en un solo día. Es decir, son distintos escenarios que se le proponen a la mujer trabajadora y que además la mujer trabajadora, por el miedo a perder su plaza de empleo, acepta. ¿Qué se origina con eso? Concretamente,
que el fluido de la leche materna se empiece a secar, toda vez que ya no existe la función. Y ello trae un problema mucho más serio. Por una parte, alguna enfermedad para la madre, que puede ser mastitis o asociada a este hecho, y por otro, el niño también empieza a reemplazar por los sucedáneos que habíamos conversado hace rato, y le va a generar algún problema de salud. Consecuentemente, también nos vamos a encontrar con problemas de índole económico, toda vez que esa leche materna tiene que ser, perdón, esta leche tiene que ser adquirida, tiene que ser comprada, y desde luego va a repercutir en el patrimonio de la organización familiar. Con ello, lo que estamos afectando concretamente es el derecho a la salud del niño, y vulnerando uno de los principales objetivos establecidos en la Convención, artículo 3, que dice que la atención primordial del menor es el deber de los estados, de las personas y de los ciudadanos en general. Así las cosas, es imperioso entender entonces que el derecho a la lactancia es un derecho humano que debe garantizarse a todos los actores involucrados, y que no puede considerarse como una opción de alimentación, sino que debe reconocerse como un derecho para que las partes involucradas tienen además que garantizar. En este contexto, las mujeres que han decidido continuar en los espacios laborales en cuyo derecho ha sido vulnerado han acudido a la Corte Constitucional, y ha sido un camino que le voy a permitir referirme, que la Corte Constitucional afortunadamente se ha pronunciado blindando este derecho de las mujeres, especialmente a aquellas funcionarias del sector público. Nos vamos a encontrar con la sentencia 0814-EP. En este caso se refiere a una funcionaria del sector público quien había dado por terminado el contrato ocasional mientras gozaba de la jornada de lactancia. Recordemos que los contratos ocasionales no tienen ningún tipo no tienen permanencia, no tienen mayor estabilidad, y en este escenario la Corte Constitucional se refiere al límite temporal que tienen los contratos ocasionales, y sin desconocer su naturaleza jurídica, afirmó que estos contratos adquieren un régimen especial frente al ejercicio del derecho a la maternidad o la lactancia, de modo que en virtud de esto se tiene que extender para garantizar el ejercicio efectivo de este derecho. A juicio de la Corte Constitucional, esta protección especial y reforzada se fundamenta en dos parámetros. La sola condición de la mujer embarazada y en el periodo de lactancia, que pone a las mujeres en una situación de vulnerabilidad y en algunas circunstancias incluso las coloca en situación de riesgo. Y dos, en la necesidad de corregir la situación estructural de desigualdad y discriminación que enfrentan en general las mujeres, pero particularmente aquellas mujeres que están en estado de embarazo o lactancia. Adicionalmente, esta protección reforzada a las mujeres embarazadas y lactantes va más allá del derecho como tal relacionado con el trabajo, sino que además es interdependiente, se relaciona con los demás, como el derecho a una vida digna, a la salud, a la integridad personal, a la seguridad social, entre otros. Posteriormente tenemos la sentencia 04817 de 22 de febrero de 2017. Esta sentencia es de una acción de protección presentada igual por una profesional contratada bajo la modalidad de servicios ocasionales, quien laboraba por 4 años ya en la institución y fue separada por considerar que era una persona fue separada sin considerar, perdón, que era una persona con discapacidad y que se encontraba en su 6º mes de lactancia. Así la Corte Constitucional, al hacer análisis, determina y hace énfasis primero en esa condición de doble vulnerabilidad que tenía la mujer por esta condición de discapacidad y su calidad de madre lactante, y declara, entre otros, la vulneración del derecho al trabajo, y en la parte resolutiva, como parte o como medida de reparación, en el artículo 58 de la LOCEP, establece que en el caso de las mujeres embarazadas, la vigencia del contrato durará hasta el fin del periodo fiscal en que concluya su periodo de lactancia, de acuerdo con la ley. Este ya es un avance en relación a la sentencia anterior. Luego nos encontramos con la sentencia 319 JP acumulada. Esta es una sentencia lindísima que la hemos estudiado acá con los estudiantes, y esta sentencia es súper trascendente, ya que examina y nos permite visualizar a través de la lectura la problemática de las mujeres embarazadas y o que han estado en licencia de maternidad.
quienes además presentaron estas acciones de protección en razón de haber sido notificadas con la terminación de su relación laboral en el sector público. Esta sentencia, que es muy amplia, analiza el alcance del derecho de las mujeres en estado de embarazo y en periodo de lactancia en el contexto laboral público y señala que la protección especial para las mujeres embarazadas comienza al momento mismo del embarazo. Las obligaciones del cuidado comienzan con la notificación del embarazo para que los obligados ejerzan su rol de cuidado, cuando las mujeres lo requieran o sus circunstancias de salud así lo ameriten. El conocimiento del embarazo de las trabajadoras no va a ser requisito para establecer si existe o no existe la protección especial, sino exclusivamente para determinar la obligación de los deberes de cuidado. Adicionalmente, la mujer embarazada para ejercer el derecho de cuidado en el trabajo deberá notificar tan pronto tenga conocimiento del embarazo. En cuanto a la forma de notificación, si es que la mujer no tiene o no lo ha hecho por escrito, esta podrá hacerlo de cualquier forma. No establece una determinación de que se tenga que realizar uno por escrito, sino simplemente la posibilidad de notificarlo para que inicie este proceso de protección. Y nosotros habíamos señalado de forma previa hace rato que los contratos de servicios ocasionales pues, se extenderían hasta el final del periodo fiscal. En este caso concreto, esta sentencia considera que independientemente del tipo de contrato o cargo, se contabilizará la protección especial hasta el fin del periodo de la vacancia. Es decir, en esta sentencia existe una protección amplia para todas las mujeres, en este caso del sector público, que independientemente del contrato, inclusive a los cargos que ostenten de libre remoción, les va a proteger. También desarrolla en esta sentencia cuál es, más bien, determina que la acción de protección es la vía adecuada y eficaz para corregir la vulneración del derecho, considerando no idónea la vía administrativa, sobre todo por los sujetos que se encuentran en conflicto y los derechos que se encuentran en conflicto y a los titulares que se tienen que proteger. Además, desarrolla la compensación por el derecho de cuidado de la mujer embarazada, en licencia de maternidad o en periodo de lactancia, entendiendo que el cuidado del niño o la niña lactante como parte de la corresponsabilidad estatal. Señala además que la naturaleza de la compensación busca garantizar el derecho de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia a la protección especial. Además, lo que busca es desincentivar su desvinculación del trabajo y que la compensación correrá a cargo del empleador o empleadora y deberá realizarse dentro del plazo de 30 días contados a partir de esa notificación de desvinculación o terminación del trabajo. La compensación a la que nos estamos refiriendo señala concretamente los siguientes componentes. El primero, la misma remuneración que venía percibiendo la persona por el resto de los meses de embarazo. En su defecto, la misma remuneración que venía percibiendo por 14 semanas de cuidado. Y nótese que esta sentencia, no obstante de que no está ratificado el convenio 183, ya reconoce las 14 semanas de este convenio sobre la protección de maternidad. Y el otro elemento es la misma remuneración, se vendrá percibiendo con el tiempo que le reste para cumplir el periodo de lactancia establecido en la ley. Ahora bien, no es que la funcionaria va a recibir toda esta compensación, sino va a depender muchísimo de cuál es el momento en que es desvinculada. Si desde luego es desvinculada haciendo uso de su licencia de maternidad, entonces tendrá la compensación de las 14 semanas más lo que le corresponda por el tiempo de la lactancia. Entonces, va a depender mucho de la fecha que en el periodo, en el momento que se encuentre para de su desvinculación. Si bien es cierto, esta sentencia tuvo un voto salvado de los jueces Carmen Corral y Enrique Herrería, ellos sostienen en esta sentencia que existe arbitrariedad al disponer un pago de una indemnización a un empleador respecto a un embarazo que no era conocido. También hace referencia a una compensación, consideran arbitraria una compensación por el derecho de cuidado sin considerar completamente el presupuesto general del Estado y desde luego que el desconocimiento de la vía ordinaria como la vía expedita para reparar las desvinculaciones ineficaces. La desnaturalización de la figura de la reparación integral. Esta creo que es una sentencia maravillosa que deberíamos estudiarla porque estoy convencida que abre la puerta para la discusión inclusive en la esfera privada. Adicionalmente,
tenemos la sentencia 03619 de la acción de inconstitucionalidad. En esta sentencia se analiza la constitucionalidad del inciso tercero del artículo 155 del Código de Trabajo por considerar que esta norma era contraria al principio de igualdad y no discriminación establecido en el artículo 11 de nuestra Constitución. En vista de que entienden pues, que el derecho a la lactancia en el sector privado constituía de 12 meses desde el nacimiento del menor, y en el sector público, en cambio, la licencia de maternidad son 12 meses, pero termina la licencia de maternidad, es decir, cuando el niño tiene ya 3 meses de edad. En el análisis que realiza la Corte respecto al principio de igualdad y no discriminación, nos dice que este principio obliga al Estado y a todos sus órganos a erradicar de jure o de facto toda norma, actuación o práctica que genere o mantenga, fortalezca, perpetúe todos los rasgos de desigualdad y discriminación. En este escenario nos dice que pueden existir determinadas circunstancias en las que estas diferencias, debidamente justificadas de forma objetiva, sean permisibles. En este contexto, entonces, se verifica que sí existe un trato diferenciado por parte del legislador de dos grupos comparables, pues más allá del régimen laboral que trabajaba a estas dos derecho al Código de Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público, en ambos casos nosotros nos estamos refiriendo a mujeres que se habían acogido al derecho a la licencia de maternidad y que se habían reintegrado, estaban por reintegrarse a su jornada de lactancia o cuidado. En ese sentido, se entiende que la norma aplicada implica un trato jurídico distinto a estas dos situaciones que son análogas. Después de este análisis, la Corte acepta la acción presentada y resuelve declarar la inconstitucionalidad por el fondo de la frase posteriores al parto del artículo impugnado, por considerar que se realiza una distinción injustificada. En este escenario, entonces, a la fecha, todas las mujeres que van a tener derecho a una licencia por lactancia a partir de un año, a partir de que se termina la licencia por maternidad. Insisto, debemos enfatizar en el periodo que el periodo de lactancia es fundamental para el ejercicio de los derechos y es sobre todo una etapa que tiene que ser promovida y protegida por el mismo Estado a través siempre de políticas públicas adecuadas. Finalmente, como se ha evidenciado, tanto los instrumentos internacionales, la Constitución y las líneas jurisprudenciales de la Corte han dado pasos importantes respecto a la protección de las mujeres en su rol reproductivo. Sin embargo, esa construcción social, esa construcción que tenemos, que va más allá del tema estructural, se ha convertido en una limitante para el efectivo goce de nuestros derechos. Creo, sin lugar a dudas, que también se tiene que erradicar del imaginario social esta lectura errónea de que las mujeres en etapa reproductiva somos una carga económica para el empleador. Por el contrario, somos tan productivas como nuestros pares. Muchísimas gracias.